Pues muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí en su programa María Estrella de la Nueva Evangelización y tengo conmigo al padre Gerardo Charles. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. El padre nos acaba de dar una conferencia sobre la misa para los niños aquí en el Congreso Eucarístico. Estamos en la ciudad de Monterrey. Padre, ¿por qué no nos platica un poco más sobre lo que es la misa para los niños? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Desde cuándo empieza todo esto? Ok, mira. Sabemos que el Concilio Vaticano II, con su santidad San Juan XXIII, busca actualizar, cambiar la liturgia. Y entonces entra la reforma litúrgica. Y dentro de la reforma va a venir el uso de las lenguas de cada país, va a venir el que las oraciones sean más sencillas, etc. Pero junto con todo este cambio viene también una especial atención a los niños. Y esa especial atención es adecuar la misa a los niños, ciertas partes, no es quitar el sentido de la misa ni hacer un show en la misa, sino sabemos que los niños pues no tienen tanta capacidad de abstracción como el adulto. Entonces, la idea es que a través de pequeñas adaptaciones a las que la Iglesia nos llama, podamos hacer cercana a los niños la celebración de la Eucaristía. Este es el eje. Está de acuerdo a un directorio que la Congregación General para los Sacramentos de Roma nos da precisamente en 1973 y que lo firma el Papa Pablo VI, porque un documento de una congregación no tiene valor hasta que el Papa lo firma y lo manda ya con su autoridad. A partir de ahí, aquí en Monterrey se comienza este movimiento, por decirlo así, de buscar la cercanía de los niños en la Eucaristía. Entonces, una de las cosas que se dice en el documento es que dado que los niños en tiempo de atención no son tan largos como diríamos, como lo es un adulto, entonces puede ser que se quite la segunda lectura de la misa, puede ser así ciertas pequeñas cosas. No se trata de hacer un juguete de la misa, ¿verdad? Sino se trata de ubicar con espacios adecuados ese momento de interiorización, porque lo que queremos es que el niño participe en el misterio de la Eucaristía dentro de la ritualidad litúrgica. Entonces, aquí hay que ayudarle al niño a acercarse. Yo les digo que así como en la familia se reúne y la familia reunida dice que va a hacer una comida porque es cumpleaños, sin embargo a los bebés no les dan carne de puerco porque el chiquillo a lo mejor se muere, ni a la abuelita que ya está centenaria le dan carne de puerco, sino le van a dar otra cosa. Entonces esa fiesta la adaptan, por decir así, a cada quien. En el caso de la Eucaristía, de la misa, no es que esto no va a ser misa, no es que no va a ser hostias y no van a ser galletas, no, sino que esa realidad de la Eucaristía se tiene pequeñas adaptaciones para precisamente poderse acercar a los niños. Lo que hoy el Papa Francisco llama de otra manera diciéndonos que debe ser una iglesia de puertas abiertas. Abrir es recibir. Y entonces recibir a los niños y recibir a los jóvenes y recibir a todos, no nada más salir a dar, sino también abrir para que puedan entrar. Padre, y por ejemplo, esto va de la mano, supongo que con estos intentos de la Iglesia, bueno, estas iniciativas que comenzaron con que los niños pudieran recibir la primera comunión. Es decir, esto ya viene de un proceso más atrás, supongo. Mira, que a los niños se les dé la comunión es una tarea que la Iglesia ha tenido desde hace mucho. En el Concilio de Trento, después de la Reforma, se hicieron unos catecismos muy grandes
donde para que el niño pudiera hacer la primera comunión, pues tenía que llegar a los 14 o a los 15 años. Y el Papa Pío X, al que llamamos el Papa de la Eucaristía, reduce y dice, llegamos a hablarle al niño de la comunión cuando ya le hablaron de muchas cosas. Y entonces dice él, basta que el niño conozca que el pan de la panadería es diferente del pan de la iglesia para que pueda comulgar. O sea, un cambio bastante serio, porque la idea del Papa era que los niños se pudieran acercar a comulgar siempre y cuando hubiera una familia que los va llevando de la mano y los va educando en la fe, además de la catequesis, ¿verdad? Estamos hablando del 1900, ahorita ya estamos en el 2000. Entonces, este camino de acercar a los niños a la Eucaristía es muy importante, porque ese es parte del mismo Evangelio. El Señor dice, dejad que los niños se acerquen. Entonces, esa cercanía de los niños con Jesús se da no solo en la oración, en la adoración a la Eucaristía, en la veneración, sino también en la participación precisamente en la misa. Padre, yo he visto en algunas misas en mi diócesis, algunos laicos participan en la misa de niños y llevan, por ejemplo, mopeds, bueno, títeres, y se hace la reflexión con los títeres, se hace una reflexión acerca del Evangelio. Una cosa muy importante que usted mencionaba era que no se tenían que utilizar los símbolos por ejemplo, de Superman o de Mickey Mouse, porque si no se iban a distraer de la verdadera catequesis, o de la verdadera enseñanza que nos tiene el Señor. Entonces, ¿usted qué opina acerca de estos intentos, en estas parroquias que hacen estas manifestaciones de catequesis, y de algunos abusos que han habido? Por ejemplo, de lo que lo comentaba, ¿no? De que a veces hay abusos en la liturgia y que alguna vez... Abusos siempre va a haber, eso no me admira. Ya ves, a Jesús le tocó un Judas Iscariote, o sea, de que no me voy a rapar el pelo porque hay un padre que se le ocurrió tirarse de cabeza. Entonces los abusos no vale la pena, ¿sí? Lo que sí vale la pena es la riqueza. Por ejemplo, el poner mopeds, o el poner títeres, o el poner alguna cosa, siempre y cuando sean un instrumento. El Directorio para Misas con Niños dice que si el sacerdote que va a celebrar la Eucaristía no tiene facilidad para comunicarse, para explicar, se puede ayudar de un pedagogo, de un maestro, o de algunas formas así como son los títeres, en fin, siempre y cuando no se desvirtúe para que entonces una fiesta con títeres y luego la misa. No, es una función, ¿sí? Aquellos monitos o aquel hombre o aquellas gentes van a explicar lo que yo no sé explicar o lo que yo no puedo explicar por mi capacidad, ¿sí? Pero va en esa línea, ¿sí? Padre, ¿y qué nos puede usted comentar acerca de estas misas para niños? ¿Qué frutos han dado? Muchísimo. ¿Alguno en específico que nos quiera compartir? Yo tengo 40 años de celebrar la Eucaristía con niños. Y en mis estudios, yo estuve en Roma estudiando pastoral y catequesis, y mi punto de estudio eje fue la celebración de las misas con niños dentro de un equipo muy importante allá en el Vaticano y con pedagogos muy acreditados como Sofía Cavaletti, que en paz descanse, que fue de las que estuvieron con María Montessori en la construcción del Catecismo del Buen Pastor, en fin. Desde aquel entonces he buscado siempre esa cercanía con los niños. No es jugar, no es hacer como que decimos misa, no. Es llevar al niño a esa interiorización donde tiene que participar de la celebración de la misa
con los papás, con los abuelos, con todos, pero todos participamos. Sí, a lo mejor voy a poner un ejemplo muy fuera. A lo mejor, y dice el directorio, a lo mejor hay niños que no entienden todo lo que hace el papá y lo acompañan. Voy a poner un ejemplo bien llano. Vamos a decir que el papá le va a un equipo de fútbol y se lleva al chiquitín a ver el partido. Y el niño pues nomás sabe de goles y de que si ganó su equipo. Pero no entiende o no conoce de las tácticas, de que si des 4-4-4, 4-2-4 o qué, cómo va a ser. Eso no lo entiende. Pero sí entiende gol. Y sí entiende que el equipo de su papá es el bueno. Digo, al menos así. Claro. Entonces, no lo entiende todo, pero sí entiende. En la misa nos llega a pasar algo así. El niño no llega a entender todo lo que el misterio se dijo, de la Eucaristía, ¿no? todo lo que se dijo en el prefacio y todo lo que dice la oración eucarística. No, a lo mejor no. Ajá. Pero sí entiende que ahí está Dios. Sí entiende que Jesús es su amigo. Sí entiende que esa palabra es valiosa porque la dice su amigo para él. Entonces, poco a poco va a ir creciendo. El riesgo que a veces se piensa es que luego ya no van a querer ir a misa de adultos. No. Los niños llegan a una edad en que ya no quieren cosas de niños. Sí. El niño cuando llega a los 11, 12 años le dicen, es que eso es de niños. Ajá. ¿Sí? Y tienen razón. Entonces los niños dejan de ir a la misa con niños para adentrarse más a la comunidad. Propiamente, en las celebraciones que yo realizo, más que ser exclusivas, por decir, de niños, son misas familiares. Y lo que más he visto en mi experiencia es que después de que uno celebra la Eucaristía ya mucho tiempo, empiezan a venir más abuelitos y más tíos, diciendo, bueno, espérenme, si esto es para los niños, padre, es que aquí sí le entiendo. Padre, es que aquí sí cacho lo que dice. Entonces, en la manera de hablar uno tiene que ser más sencillo. Sí. ¿Cuál es el fruto que he visto? Pues hay vocaciones sacerdotales, hay gente que se acerca más a vivir y a comulgar, hay una participación más profunda del niño en la misa. Entonces, todos estos son frutos que tenemos de la celebración. Normalmente vemos el caso de que cuando uno, después de ser un niño, nos habrá pasado a muchos, niños que van al catecismo y son bien portados, después en la adolescencia, llegando a la universidad, pues todo eso se llega a olvidar. Los niños, ¿hay algún estudio que nos pueda decir pues que estos niños han superado, digamos que la etapa de la adolescencia que con no es mi campo, no es mi campo. O sea, la misa con niños no es misa de jóvenes, de universitarios, de adultos. Pero esos niños... Además, el niño tiene una base que luego se va a encontrar con muchos otros detalles de familia, de universidades, de mil de puntos, ¿verdad? Y lo van a estar llamando a otras cosas. Y él deberá, si la caja que le pusimos para el viaje es buena, deberá sobrellevarlas. Pero en muchos de los casos, más bien, el problema viene en la familia, porque no siguen ese camino de buena educación o de conducción o de ayuda o de etcétera. Y entonces es muy fácil que si el muchacho va a la uni y el maestro le dice, es que Dios no existe, ese es puro rollo. Papá, dijeron que Dios no existe. Bueno, pues no existe. Entonces vivimos una situación a veces de poco compromiso educativo. No hablo solo de religión, sino de ética, sino de valores de la persona, sino de respeto a la persona. Entonces, no podemos decir, es que entonces como era misa con niños, ahora ya no jala. No, eso siento que es un juicio muy falso, porque más bien vivimos en un mundo de muchos ofrecimientos, donde de alguna manera tratamos que los niños vayan más protegidos, con comillas, al encuentro de eso, vaya con más valores, vaya con más principios, vaya con más todo eso. A eso iba yo, o sea,
el que se formen a los niños de esta manera nos debería poder servir ya como adolescentes para que... Siempre tienes libertad. Siempre tienes libertad. Tienes un papá, una mamá que son muy buenos, muy religiosos, muy todo, y resulta que el hijo es drogadicto. Sí. ¿Quién le metió? El diablo. El Claro. espíritu de mal no está echándose la siesta, ¿no? Y en ese momento el adolescente o el joven se puede sentir perdido y alguien le dice, no, es que esto es a todo dar, vente para acá, ándale. Claro. Al final de cuentas tenemos el libre albedrío. Ándale, exacto. Entonces siempre tenemos que ser fieles a aquello que se nos confió. Padre, ¿y qué nos puede comentar acerca de este directorio que usted mencionó para que las personas en las parroquias, los sacerdotes, estén más, conozcan más sobre esto que usted Yo creo haciendo? que es muy importante, así todo sacerdote tiene que leer la instrucción general del misal romano durante el seminario o cuando ya es sacerdote, para conocer qué es lo que nos dice la Sagrada Congregación, el Papa, pues, para una buena realización de la Eucaristía. De tal manera que, vamos, es algo que yo debo conocer, ¿sí? Si como un doctor debe de saber de enfermedades, pues un sacerdote tiene que saber de la celebración de la misa. Una parte de esa instrucción general, o sea, un punto de eso puede ser este directorio. Claro que ahorita pues ya está viejito porque es del 73, pero todavía tiene muchos valores y muchas realidades que pueden ser, muchas realidades válidas para la realización precisamente de ese camino. Entonces yo creo que es muy bueno el que se vea, el que se lea, etc. Ahora, en ese directorio dice, hay cosas que quedan luego al consejo de los obispos, del episcopado de un país. En Brasil, por ejemplo, hace muchos años, dijeron, este directorio que acaba de salir para los niños, así como está, lo vamos a aplicar también con las colonias y con los lugares de la gente más sencilla del campo, porque siendo gente muy sencilla, su capacidad de atención se parece a los niños. Entonces lo que vamos a hacer es que todo lo que dice el directorio, que se puede adaptar, que hay que tener en cuenta, que etcétera, también tengámoslo en cuenta con ellos. Entonces el episcopado brasileño aprueba esa, por decir así, que toda la celebración de las misas en esos lugares pueda tener esta connotación. Aquí en México, después de ese documento del Directorio General de Misas con Niños, no ha habido una declaración de nuestro episcopado. Por lo tanto, el directorio como tal es válido en México, ¿verdad? Entonces sí, pero es muy rico y luego se va a encontrar muchos caminos que le abren a uno la puerta, porque no dice haga esto o haga aquello, sino es, por ejemplo, puede usarse ciertas adaptaciones, ciertas pequeñas. Dice, por ejemplo, que no se cambie el Padre Nuestro, que no se cambien los saludos, que no se cambie la materia de la Eucaristía, etcétera. En fin, si hay reglas, ¿verdad? Tampoco es a ver qué se te ocurre, ¿sí? Pero siento que en este punto y en este momento de nuestro México tan necesitado de esa formación, acercarnos a los niños, no para consentirlos y apapacharlos y todo está bien y lo que tú quieras, no, sino para formarlos de acuerdo. De veras, los niños son capaces de silencio y son capaces de reflexión y son capaces de interiorizar. Claro que no va a ser lo mismo que las gentes mayores que se pueden pasar una hora en silencio delante de Jesús Eucaristía. Claro. No, el niño a lo mejor se va a pasar 15, 20 minutos y a los 20 minutos vamos a hacer otra acción o nos vamos a no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque su capacidad de inquietud, por llamarle, pues es más rápida. Ahorita, y más ahorita que todo es rápido. Ya los niños hoy con los aparatos electrónicos
quieren cosas rápidas. Y Sí, si yo te hago 5 minutos, 3 minutos de caso, ya después ya es viejo, ya tíralo. Incluso ahora las nuevas fotos de los jóvenes, ¿verdad? Las mandan, las ves y a los 2 segundos ya se borró, ya no existen, y aunque la quieras volver a ver, ya no está ni en Facebook ni nada, está en su programa y ya se fue. Entonces, esa rapidez también nos lleva como costo el que no podemos o el que difícilmente hay tiempos de interiorización, porque no podemos caminar y hacer, como hoy en las universidades se dice, no hay tiempo de hacer síntesis. No hay que pensar que cómo lo apachurro, cómo lo sintetizo, no, está en chino. Eso es lo que hay que hacer. Padre, pues le agradezco mucho la entrevista, le agradezco mucho que nos haya compartido su experiencia y por último le quisiera pedir la bendición para nuestros radioescuchas y Con para, mucho gusto. para Mira, todas las personas que nos... Ciertamente Dios está con todos, Dios es lleno de misericordia. El Papa nos habla ahora del camino de la misericordia, que se tiene que actuar, que no nada más es decir, sí, Dios es, no, yo y tú y todos tenemos que ser misericordiosos. Entonces, pues que en esa misericordia Dios los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre.